Cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de la obligación legal que tenemos, sino también hablamos de esa obligación social y esa obligación ética que hace que podamos integrar en la sociedad personas que tienen características distintas a lo habitual. Por lo tanto, no solo es inclusión, sino también es integrar en el entorno laboral. Buscamos que sea un entorno seguro, ese puesto de trabajo que le permita al trabajador trabajar de una forma segura, de una forma accesible, que sea capaz de producir con las mismas características o las mismas capacidades que una persona que no tiene diversidad funcional. Por lo tanto, cuando hablamos de esa diversidad funcional, no queremos decir una incapacidad, porque lo que tenemos que hacer es personalizar esa gestión de la prevención sobre el individuo, que al final es lo que busca la prevención, adaptar el puesto a la persona. ¿Qué cambia en la empresa cuando la inclusión nace de una convicción y no de una obligación? Cuando buscamos contratar a una persona con diversidad funcional, tenemos, digamos, dos vertientes. Una, la que pensamos en obtengo unos beneficios económicos, y en otra en la que pensamos que voy a integrar a una persona con unas características y aparte obtengo unos beneficios económicos, como son lógicos, unos beneficios fiscales. ¿Qué sucede? Que sabemos cuál de las dos ramas va a ser la más compleja y la que más problemas va a generar. Entendemos que si solo buscas la vía fiscal, la vía económica, al final tenemos un problema, y es que no estás pensando más allá de lo que conlleva adaptar los puestos de trabajo a las personas. Sin embargo, la empresa que sí coge y dice voy a contratar a una persona con una diversidad funcional, ya busco también adaptar un puesto de trabajo a las características de la persona. O incluso ya tengo una serie de puestos de trabajo que a la hora de ofrecerlos pues tienen una serie de características. Pero es que claro, no es solo el puesto de trabajo, es que hay que tener en cuenta también lo que es el entorno laboral. La empresa, lo que es las instalaciones, están adecuadas a las circunstancias para que un trabajador desempeñe sus funciones de forma correcta, segura. Tenemos el inconveniente muchas veces de que en un puesto de oficina perfectamente puede haber una persona con una diversidad funcional que es en silla de ruedas, pero claro, hay que ver si la entrada tiene escaleras, tenemos esas barreras arquitectónicas que impiden esa adaptación del puesto o no. Por lo tanto, cuando ya buscamos contratar a una persona, tenemos que tener en cuenta ya no solo el puesto, sino el entorno en el que se ve envuelto ese trabajador. Para comenzar, cuando se va a contratar a un trabajador, lo que hay que tener claro es, en el proceso de selección, en el proceso de reclutamiento, hay que tener claro qué es lo que va a hacer, qué herramientas va a utilizar, cómo las va a utilizar, qué riesgos va a desempeñar en ese puesto, qué va a haber en ese puesto de trabajo. Sabiendo eso, la propia persona que va a optar a ese puesto de trabajo ya sabrá si es capaz o no de realizar esas tareas. ¿Qué sucede? Muchas veces no se detalla todo lo que se debería detallar. Tenemos el inconveniente que cuando se llega al puesto de trabajo hay que readaptar todo lo que hay. Entonces surge otro nuevo inconveniente. Por lo tanto, si desde el principio, en ese proceso de selección, en ese proceso de reclutamiento, ya tenemos lo que es bien detallado para que la propia persona sepa las características que va a tener ese puesto de trabajo, ya evitamos problemas. Más allá, una vez ya tenemos a esa persona dentro de la empresa, tendremos que ver si hay que readaptar o no. Pero por lo menos uno de los pasos ya lo tenemos avanzado. Imaginemos que soy un empresario y quiero contratar a una persona con diversidad funcional. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos que pensar que hay que actuar como en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro trabajador. No tiene que haber esa diferencia. Reconocimiento médico, entrega de EPIs, formación, evaluar los puestos. Sí es verdad que tiene una serie de características distintas y es lo que vamos a comentar, que al final una persona que es un trabajador especialmente sensible, tiene unas características que le hacen especialmente sensible a lo mejor alguno de los riesgos, tiene que estar evaluado correctamente. Eso conlleva que en el acto médico esté bien detallado todo, desde la evaluación hasta si puede trabajar en esas condiciones en su puesto de trabajo, o bien hay que hacer alguna modificación, o bien no puede trabajar en ese puesto de trabajo. Entonces, ¿tendría cabida renunciar al reconocimiento médico? Lo que nos encontramos a diario, muchas veces, es empresas que
tienen personas con diversidad funcional y al final lo que sucede es que no hacen reconocimiento médico. Aunque es un puesto de oficina, pero es que a lo mejor ese puesto de oficina requiere alguna adaptación por las características que tiene el trabajador. Entonces, si no haces el reconocimiento médico, estamos perdiendo mucha información valiosa que al final puede conllevar algún accidente o alguna enfermedad. Si tenemos ese reconocimiento médico, ya es algo que tenemos avanzado, ya es una información adicional que nos sirve a los técnicos de prevención para poder avanzar. Y más allá, lo que sucede con inspecciones de trabajo, inspecciones que hemos tenido, o centros de inspecciones de empleo, es que han obligado a que se realizase el reconocimiento médico porque opinan igual, no tiene cabida de que se renuncie al reconocimiento médico cuando son trabajadores especialmente sensibles que los contempla la ley. ¿De qué manera puede adaptarse la formación del artículo 19 a las personas con diversidad funcional? De cara a la formación, también tiene las peculiaridades. La formación, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que tenemos personas sordomudas, nos ha pasado que tenemos personas que tienen problemas de visión, nos ha pasado que tenemos problemas, gente que no es capaz de atender correctamente o tiene dificultades para entendernos. Entonces, tenemos que saber qué características tienen esos trabajadores para intentar adaptar la formación del artículo 19, ya por lo menos la del artículo 19, a las características de cada trabajador. Sabiendo eso, ya también avanzamos mucho porque estamos dando la misma oportunidad que un trabajador normal de que tenga esa posibilidad de trabajar en un sitio seguro, en un espacio seguro y no tenga ningún accidente de trabajo. En este caso, cuando tenemos ciertas circunstancias, la empresa, pues, oye, facilita los medios, lo que hace es, pues, si necesitamos un interlocutor, un traductor, nos dice que tiene que ser con medios visuales, pues intentamos hacerlo con medios visuales, que resulta que tiene que ser de una forma más sencilla, más comprensible para todos, pues al final lo que hacemos es explicarlo, detallarlo, todo más gráfico, todo que se adapte a lo que es el trabajador, porque volvemos a lo mismo, es adaptar el puesto a la persona. ¿Y respecto a las formaciones específicas? En el caso de otras formaciones que son más específicas del sector, o a lo mejor trabajos en natura o cualquier otro tipo de formaciones, ocurre exactamente lo mismo. Tiene que ser adecuada a las características de la persona. Y también tenemos que tener en cuenta esa tutorización por la parte de la empresa de hacer ese seguimiento. Vale, está muy bien esa formación teórica, pero esa parte práctica, llevarla a cabo, esa tutorización, saber cuánto tiempo va a estar en ese puesto aprendiendo, con quién va a estar aprendiendo, qué ayuda necesitas ese tutor para poder darle esos conocimientos necesarios para que no se produzca un accidente. Al final es lo que se busca, que no se produzca un accidente o que no se produzca una enfermedad profesional. ¿Qué diferencia marca en la prevención que el EPI se elija pensando en la persona y no solo en el puesto de trabajo? Respecto a los EPIs, también hemos tenido problemas con ello. Encontramos que a lo mejor los trabajadores no nos aportan información, como puede ser diabetes, no nos lo quieren comentar, no hacen reconocimiento médico, y nos sucedió en un taller que el trabajador no hacía uso de las botas de seguridad. Entonces, ¿qué sucedía? Era una inspección de trabajo y se sorprendió de un trabajador sin calzado de seguridad. Aquí el motivo, él se lo explicó directamente a la inspección. Y claro, la solución son tres. O bien quitamos a ese trabajador de ese puesto de trabajo, no es viable porque lo que nos decían era muy buen trabajador, muy buen mecánico, no va a encontrar a nadie igual, por lo tanto esa opción ya la rechazamos. ¿Eliminamos el riesgo? No es tan fácil eliminar ese riesgo porque en todos sitios sabemos que hay posibilidad de que se caiga, sobre todo en los talleres, que tengamos caída de objetos y que puedan dar en los pies, en los dedos. Por lo tanto, ese riesgo tampoco lo podemos eliminar, esa opción no la podemos contemplar. Tenemos la opción de el EPI adaptado a las características, que al final es lo que tiene que ser. Estamos acostumbrados a que las empresas compro 50 botas porque me sale al mismo precio y no pensamos en las características de cada individuo, que es también el error que cometemos. Cada individuo tiene una serie de características, pensamos de forma distinta, tenemos unas condiciones antropométricas distintas y entonces ahí está el problema. En este caso, el trabajador habría que aportarle un calzado que es más especial, un poco más ancho, que sea más acolchado, por los problemas circulatorios que conlleva la diabetes. Y entonces este trabajador especialmente sensible, al final
puede trabajar en su trabajo. Era digamos, el riesgo que le puede ocasionar más problemas porque está sin calzado y es más habitual que tenga un accidente de trabajo. ¿Crees que los documentos como la evaluación de riesgos realmente reflejan las condiciones y características de los trabajadores o muchas veces se limitan a un documento genérico sin adaptación individual? También tenemos que tener en cuenta la documentación. Cuando ya tenemos nosotros esa información, también por parte de, lógicamente hacemos una documentación previa, pero la evaluación de riesgos tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando, es un documento vivo, tiene continuamente ir aportando cosas. Sabemos que tenemos un trabajador con una diversidad funcional, sabemos que ha hecho un reconocimiento médico y nos dice que no puede estar más de 7 horas sentado, nos dice una serie de cosas, toda esa información. Entonces nosotros tenemos que intentar incorporarla para que se haga la gestión de la predicción de forma correcta, lo mejor posible. Entonces, esos documentos tenemos que intentar hacerlos ad hoc, intentar hacerlos para el individuo, una evaluación del individuo. Evaluamos el puesto de trabajo respecto a las características que tiene ese individuo, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué ayuda necesita, qué ayuda no es necesaria para él, qué riesgos podríamos eliminar. Tenemos que contemplar todas esas situaciones. Es lo que al final es la prevención. Otro de los documentos que también tenemos ahí es las medidas de emergencia. No se suele tener muy en cuenta, pero en centros especiales de empleo que yo llevo, al final tenemos una situación que no todas las personas van a actuar de la misma forma en esa situación de emergencia. Por lo tanto, hay que intentar adaptar esas características de las personas, adaptar esos puestos a las características de cada persona. ¿Por qué? Porque no podemos poner una persona que no es capaz de actuar en esa situación de emergencia siendo un equipo de primera intervención. No tendría sentido. Al final estamos poniendo en riesgo a otros trabajadores. Y esto lleva muy relacionado con lo que es la evaluación de riesgos. Sabiendo los riesgos que tenemos en el puesto de trabajo y sabiendo que esto puede ser una emergencia, este puesto de trabajo y este trabajador puede a lo mejor desempeñar alguna de estas funciones, sí o no, pues tenemos que comprobarlo de forma continuada, porque al final es una de las cosas que nos interesa saber. ¿Con qué te quedarías de todo lo comentado? Con lo que me interesaría que se quedase la gente es que ya no solo es esa inclusión, sino es que tenemos que integrar lo que es un entorno laboral seguro, pero ya no solo para las personas con diversidad funcional, sino para todos los trabajadores. Pero tener claro que esa diversidad funcional no quiere decir que sean incapaces de realizar un trabajo, que lo que tenemos que hacer es personalizar esa gestión de la prevención.